Para comprender los verdaderos cimientos de la ley moral y civil moderna, tenemos que analizar un evento histórico sin precedentes. No es una simple historia del pasado, es ese momento monumental, absolutamente crucial, en el que un pueblo de antiguos esclavos recién liberados da un giro radical para convertirse en toda una nación bajo la soberanía directa del Creador. Así que adentrémonos en este desglose y veamos cómo ocurrió exactamente este acontecimiento transformador. Nuestra ruta para este análisis abarca 6 puntos fundamentales. Primero, la preparación en el Sinaí. Segundo, la majestad de Dios. Tercero, profundizaremos en los 10 mandamientos. Cuarto, las leyes complementarias y los derechos civiles. Quinto, la ratificación del pacto. Y finalmente, el santuario y la promesa. ¡Comencemos! Punto número 1. La preparación en el Sinaí. Fíjense que los eventos aquí se desarrollaron con una rapidez asombrosa. El primer día, Moisés asciende por un sendero montañoso sumamente escabroso, directo hacia la nube divina. Y es ahí donde el soberano del universo hace una propuesta increíble. Si la nación decide obedecer, se convertirán en su especial tesoro por encima de todos los pueblos, considerando que el Creador es dueño de toda la tierra. Bueno, al llevar este mensaje a los ancianos durante el segundo día, la respuesta fue contundente, una aceptación total y unánime. Pero claro, para formalizar un encuentro de esta magnitud, los siguientes 3 días debían dedicarse a una purificación absoluta. Hablamos de ayuno, de oración, de lavar minuciosamente sus ropas y personas. Era indispensable preparar el corazón antes de comparecer ante la deidad. Y no solo se trató de purificación personal, se implementaron medidas físicas con una severidad que francamente resulta implacable. Se levantó una barrera inquebrantable alrededor de todo este imponente monte. La orden era tajante. Absolutamente nadie, ni hombres ni bestias, debían traspasar o siquiera rozar ese recinto sagrado. Hacerlo significaba, literalmente, la muerte instantánea. Y pensemos en esto por un momento. Esta restricción tan extrema era una demostración visual perfecta de esa incompatibilidad letal que existe entre la naturaleza corrompida y la insondable santidad divina. Acercarse al servicio celestial exigía, sin lugar a dudas, una reverencia sobrecogedora. Pasemos al punto 2. La majestad de Dios. Llegamos a la mañana del tercer día, y la escena que se desata desafía cualquier imaginación. De repente, la cumbre del Sinaí queda envuelta por una nube espesa, que se volvía más y más negra por momentos. Entonces, el misterio se rompe con un sonido ensordecedor, muy parecido al toque de una trompeta resonando en todo el valle. De esa oscuridad tan densa, empezaron a cruzar el cielo relámpagos vivísimos, acompañados de truenos que hacían retumbar las mismísimas montañas. Todo el monte humeaba como si fuera un inmenso horno, y la tierra entera se sacudía por un terremoto masivo. El terror en el campamento fue tan absoluto que todos cayeron sobre sus rostros. Incluso Moisés, el líder imperturbable de la nación, llegó a confesar que estaba asombrado y temblando de miedo. Y entonces, después de todo ese paroxismo de fuego y estruendo, cae un profundo silencio sobre la tierra. De en medio de esa espesa oscuridad, rodeada por 10,000 ángeles, surge una voz. Pero aquí hay un detalle fascinante. La voz no se presenta primero como la de un legislador iracundo. El autor de la ley decide identificarse primeramente como el guardián compasivo, como ese libertador todopoderoso que acaba de rescatarlos de la terrible opresión en Egipto. Es decir, la ley que está a punto de entregarse emana directamente de un acto previo de redención innegable. Es un contexto totalmente basado en el amor. Lo cual nos lleva al punto 3, los 10 mandamientos. Ahora bien, este código que se entrega no es una simple lista de reglas tribales para sobrevivir en el desierto. Para nada. La nación fue designada para custodiar lo que sería una constitución universal. Analicemos su estructura. La primera parte rige el deber hacia el Creador y, lógicamente, exige una exclusividad suprema. Por ejemplo, la prohibición de usar imágenes es absoluta. Intentar representar a la deidad con objetos materiales es degradar por completo su perfección. Hacerlo es cometer un adulterio espiritual, algo que trae consecuencias que pueden heredarse generación tras generación. De igual manera, tomar el nombre divino a la ligera, de forma frívola o en conversaciones cotidianas sin la solemnidad debida, está severamente condenado. ¿Por qué? Porque la pureza del Creador demanda un respeto estremecedor.
Y el punto cumbre de esta primera sección es el cuarto mandamiento, que funciona literalmente como un sello de autenticidad. Fíjense que el sábado no se presenta aquí como una regla judía novedosa. Fue establecido muchísimo antes, como un monumento en la mismísima creación del mundo. Es más, es el único de los 10 preceptos que incluye el nombre, el título de creador y el dominio jurisdiccional de quien promulga la ley. Su observancia no es una simple sugerencia, exige una cesación total del trabajo secular, nada de transacciones comerciales, ni siquiera pensar en proyectos mundanes durante sus horas sagradas. Y esto no aplicaba solo al individuo, sino que abarcaba a toda la casa, incluyendo a los sirvientes y hasta los visitantes. La segunda dimensión de esta ley se enfoca en las relaciones humanas, pero va mucho más allá de lo visible. Escudriña hasta las intenciones más ocultas. Por ejemplo, honrar a los padres viene acompañado de una promesa de vida eterna. El mandato de no matar es amplísimo. Incluye abrigar odio en el corazón o incluso descuidar egoístamente a los necesitados. Y es sumamente revelador que la orden de no robar proscribe de forma explícita cosas como la esclavitud por secuestro y el pago de salarios injustos, abarcando hasta las guerras de conquista. Levantar falso testimonio no es solo mentir en un juicio, incluye exagerar a propósito o usar gestos diseñados para engañar. Y finalmente, la prohibición de codiciar es magistral, porque ataca la raíz misma de todo mal, extirpando ese deseo egoísta mucho antes de que tenga la oportunidad de convertirse en una acción. Entremos al punto 4. Leyes complementarias y derechos. Escuchar esta inmensa norma de justicia divina, el Decálogo, directamente del cielo, infundió un terror tremendo en la multitud. Pensaban que iban a morir, así que le rogaron a Moisés que fuera él quien mediara en adelante. Y para poder aplicar estos enormes principios morales en una sociedad que apenas se estaba formando, se entregaron en privado una serie de estatutos civiles con una equidad verdaderamente radical. Pensemos en el contexto. En el mundo antiguo, la opresión era la norma absoluta. Sin embargo, aquí se decretó que el servicio forzado por deudas jamás podía exceder los 6 años. Las penas capitales quedaban estrictamente reservadas para los crímenes más gravísimos, como el secuestro, el homicidio intencional o la rebelión filial. Además, se levantó un muro de protección férrea para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, prohibiendo tajantemente la usura y el soborno. La justicia debía ser impecable, pero al mismo tiempo compasiva, sentando unas bases muy sólidas que terminarían influyendo en la jurisprudencia moderna. Para garantizar que toda esta ley magistral se cumpliera, y para liderar a la nación, se hizo una promesa espectacular, una presencia directriz sin paralelo. Se proclamó el envío de un ángel divino, en quien residía el mismísimo nombre del Altísimo. A lo largo de todo ese difícil peregrinaje por el árido desierto, fue Cristo mismo quien, manifestándose desde esa imponente columna de nube y de fuego, proveyó protección constante. Él dictaba los mandamientos y operaba como el Salvador presente, exigiendo, eso sí, una obediencia absoluta para asegurar la victoria sobre cualquier adversidad. Punto 5. Ratificación del pacto. Con toda esta base legal y civil completamente detallada, se necesitaba una formalización. Y al escuchar la lectura íntegra de las condiciones divinas y de las leyes de equidad civil, la respuesta de la multitud fue rotunda y totalmente consciente. Estas palabras representan un consentimiento plenamente informado. Ya no se trataba del entusiasmo ciego de los primeros días. Ahora la gente comprendía exactamente la magnitud, la profunda exigencia moral y todas las obligaciones de este inmenso tratado de gobierno bajo el que estaban ingresando. El proceso para sellar este pacto fue de una solemnidad muy gráfica y perdurable. Primero, en la base del monte se erigió un altar y se levantaron 12 columnas, una representando a cada tribu. A continuación, jóvenes designados presentaron sacrificios solemnes, derramando sangre vital. Moisés procedió entonces a leer el libro de la alianza de principio a fin frente a toda la asamblea. Y después de que el pueblo confirmara nuevamente su obediencia, vino el acto culminante. La sangre de este testamento fue rociada directamente sobre el manuscrito y sobre el pueblo mismo. Este era un antiguo y vinculante ritual que simbolizaba un compromiso a vida o muerte, asumido sin reservas ante el cielo y la tierra. Llegamos al punto 6. El santuario y la promesa. Tras ratificar este pacto nacional, la soberanía divina procedió a establecer cómo sería su administración permanente. Y claro, esto requirió un nuevo ascenso a la montaña. 70 ancianos escogidos fueron llamados y se les concedió una visión verdaderamente asombrosa. Tras esto, Moisés y Josué continuaron subiendo. Y es aquí donde la paciencia del líder fue puesta a prueba de una manera sorprendente. Durante 6 largos días, una espesa nube cubrió el monte sin emitir revelación alguna. Moisés empleó todo ese tiempo en un riguroso autoexamen de purificación. Finalmente, al 7º día, la gloria brotó como un fuego devorador, y él entró directamente en la nube, comenzando un ayuno total de 40 días en la presencia pura del Creador.
Resulta fascinante detenerse a analizar el privilegio concedido a los 70 ancianos. Se relata que bajo los pies de esta manifestación de gloria se extendía una superficie que lucía como un embaldosado de zafiro, tan transparente como un cielo despejado. Es importante notar que ellos no contemplaron la esencia misma de la deidad, pero sí la imponente gloria de su presencia. Y poder alcanzar este nivel de exposición solo fue posible por una razón. Las aterradoras demostraciones previas de poder habían quebrantado por completo su orgullo. Los llevó a un arrepentimiento tan profundo que les permitió soportar ese esplendor sin ser consumidos en el acto. Durante esos 40 días en la cumbre, la revelación más trascendental fue la orden de construir una estructura arquitectónica muy específica, el santuario. Y esto marcaría un verdadero hito en la historia. El Rey Eterno ya no se iba a manifestar únicamente desde las alturas aterradoras de una montaña a la que nadie podía acercarse. Ahora iba a establecer su morada física, de manera permanente, justo en el centro del campamento humano. Este recinto santificado estaba destinado a convertirse en el corazón absoluto de toda la administración y el culto de la nación. Pero incluso en medio de todo este contexto de urgencia por construir la morada del Creador, se emitió una advertencia vital. Se prohibió terminantemente realizar cualquier trabajo de construcción en el tabernáculo sagrado durante las horas del séptimo día. Era absolutamente fundamental evitar un error humano muy común: creer que por tratarse de una obra directamente orientada a la gloria divina, se justificaba quebrantar la ley moral. Ni siquiera la urgencia y la santidad extrema de erigir el mismísimo santuario eximía a nadie de respetar celosamente el día de reposo ordenado. Como culminación de este impresionante encuentro de 40 días, y sirviendo como el fundamento absoluto para el nuevo santuario, se entregaron las credenciales de gobierno. No estamos hablando de papiros o pergaminos perecederos. El registro especifica claramente que la voluntad celestial fue condensada en 2 tablas de piedra sólida, grabadas inconfundiblemente por el propio dedo del Creador. Esta constitución, eterna e inmutable, estaba destinada a ser resguardada celosamente en lo más profundo del nuevo tabernáculo, funcionando como el núcleo perpetuo de la nación. El propósito final de toda esta majestuosa revelación fue monumental. A un pueblo que venía marcado por cadenas y servidumbre, que fue separado del mundo para constituirse en depositario de la sabiduría divina, se le confió una responsabilidad sin igual: preservar el conocimiento del Creador y alzarse como una potencia intelectual y moral. Al observar detenidamente esta impresionante estructura legal y cívica, fundamentada por completo en el amor y la pureza, surge una reflexión casi obligada. Si los principios dados en el Sinaí tienen la capacidad de erradicar de raíz el egoísmo, la injusticia y la idolatría, nos queda la interrogante de cuál sería el verdadero límite de su poder transformador en cualquier sociedad que esté dispuesta a aplicarlos. Con esta idea cerramos nuestro análisis de estas profundas bases legislativas de la historia.